Ya. Ya, seguimos entonces con lo que estábamos desarrollando, que es precisamente la segunda unidad, lo, las orientaciones generales de los contenidos de esta segunda unidad. Y decíamos que ya estamos en esta genealogía de la epistemología occidental. Estamos en el contexto de la segunda unidad entrando al periodo de la modernidad, ¿no? Ustedes saben, hay 4 grandes periodos históricos en la historia occidental: la antigüedad, la Edad Media o el medioevo, la modernidad y la, la edad contemporánea. Hoy día hay algunos textos que hablan de lo post-contemporáneo. En fin, a medida que vayamos avanzando en la asignatura van a ir apareciendo todos esos conceptos, y que a mí me interesa precisamente, como les decía, aunque no estén presentes en el programa, irlo incorporando, porque así quedamos con un bagaje conceptual, un reservorio de miradas respecto a las líneas teóricas y a las perspectivas que se manejan hoy día, que les va a permitir tener ya desde primero un archivo de materiales más consistente, ¿no? Estar más al día, estar más al tanto de lo que son las discusiones en el ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía, de la humanidad en general, hoy por hoy, respecto a los procesos que vive el mundo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sociedad ha derivado a las condiciones de vida que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a poder ver precisamente el tema de la configuración del estallido en el caso de Chile. Lo decíamos en la presentación de la asignatura, que es un estallido que responde también a un clima mundial, ¿sí? Eh, Eso nos va a poder entender también las relaciones de lo que mencionamos, perdón, en torno a lo que es la sociedad global, etcétera. Todo este programa, comillas paralelos, bibliografía paralela, la vamos a estar exponiendo, y particularmente porque tampoco es tan paralela, ¿no? Sí, sino que está muy vinculado al tronco de los contenidos de la asignatura. Pero no aparecen mencionados ahí, o directamente mencionados ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora estamos viendo, estábamos viendo en específico la unidad 2, que comienza con el Renacimiento, sigue con la época clásica. Ojo ahí, cuando nos referimos a época clásica, no confundir con lo clásico o neoclásico instalado en el Renacimiento, lo clásico asociado a la antigüedad, sino lo clásico ahí se refiere a que ahí están las bases de la sociedad moderna y contemporánea, en ese periodo, que es justamente el contexto de el surgimiento de las primeras eh, corrientes epistemológicas propiamente modernas, o que responden a las características de la modernidad, que es Descartes, ¿no? Renato de Descartes o Descartes, ¿no? Con el racionalismo, y toda la línea del empirismo, que son las dos primeras corrientes epistemológicas modernas. Que precisamente, como yo les decía, en la modernidad vamos a hacer operativo un concepto ahí que lo titulamos con el nombre de la muerte del fundamento externo. Es decir, todo el fundamento del mundo medieval se transforma. Ya vamos a ir desarrollando o dando detalles más historiográficamente concretos, digamos, de cómo se produce este proceso. Es un proceso que no se da de un lunes por un martes, sino implica un par de siglos, ¿no? Entre medio ahí está todo lo que nosotros conocemos con el nombre del descubrimiento de América,
o invasión de América como le dicen otros, en fin, también podemos discutir eso en su momento. Eh, Todo ese contexto va a generar un proceso, se da en ese contexto un proceso paulatino de transformaciones que hacen que del mundo medieval, la cosmovisión medieval, pasemos a una cosmovisión propiamente moderna. Cae el mundo fundamentado por la religión, es decir, este fundamento externo, ¿sí? Y pasamos a un mundo que va a estar con el foco puesto, metafóricamente hablando, no en lo trascendente, sino en lo inmanente, en el mundo. Por eso pasamos de un paradigma religioso, aquí ya estamos dando pistas concretas de la materia de esta parte de la asignatura, ¿sí? De un paradigma religioso, ¿sí? Trascendente, etcétera, al paradigma determinado por el método científico. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los dispositivos para interpretar la realidad, para conocer la realidad, para acercarnos a través del conocimiento a la verdad en el mundo medieval? Era la teología, ¿sí? Y todos los parámetros de la religión. La teología era la que interpretaba la realidad y por lo tanto esa interpretación nos permitía a nosotros tener un conocimiento sobre la realidad. Ojo acá, recordemos lo que señalamos al comienzo en términos de la metodología que nosotros estamos usando en esta asignatura. Dejamos fuera si somos creyentes o no somos creyentes. Eso no viene al caso, no es el punto en esta situación. Cuando hablamos de la muerte de Dios, como dice Nietzsche, lo que estamos diciendo ahí es que la influencia de la cosmovisión cristiana, de la religión cristiana católica en ese momento, como configuradora del mundo, ¿sí? Eso pierde su lugar protagónico. Y se empieza a construir un proceso que vamos a denominar como un proceso de secularización. Secularización. Es decir, de desdivinización del mundo. De pérdida de la influencia de la religión en el mundo. O sea, un ejemplo súper concreto, así muy concreto, eso es la separación iglesia-estado en su momento. ¿Sí? Que en el caso chileno fue asegurado constitucionalmente en la Constitución del 25, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, todo ese cambio de paradigma tiene repercusiones concretas en la forma de vida concreta de los sujetos. Ahora, si volvemos a la gran estructura del paradigma, entonces pasamos de un paradigma religioso a un paradigma determinado por la ciencia y la razón. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a la teología como el instrumento que nos permite interpretar la realidad, conocer en qué consiste la verdad, ¿no? Que para el mundo medieval la verdad era la verdad de la creación, ¿sí? El mundo era creado, la naturaleza era una manifestación de la creación de Dios, por lo tanto la forma de poder conocerla e interpretarla era a través de la metodología de la fe, ¿sí? Porque en el medioevo la fe estaba por sobre la razón. Cambio de paradigma y en el mundo medieval en el mundo moderno la razón se vuelve protagónica, el principal instrumento de conocimiento. Y ahí ¿qué van a surgir? Las ciencias naturales. Pasamos de la teología a las ciencias naturales. ¿Ok? Entonces, al producirse ese proceso, en un primer momento la modernidad se quedó sin la seguridad respecto al mundo, del conocimiento que se tenía en el mundo medieval. Entonces hubo que generar caminos de búsqueda, de nuevos caminos de conocimiento para ver e intentar aproximarnos a la verdadera configuración de la realidad. ¿Cuál era la verdad de esta realidad del mundo? ¿En qué consistía? ¿No? La materia, los procesos físicos, en fin. Y ahí va a estar el racionalismo y el empirismo como las dos primeras corrientes epistemológicas que están pensando nuevamente qué es la realidad, cómo conocemos esta realidad, por qué nos habíamos quedado sin los lentes que nos permitían ver en el medioevo. ¿Ok? Eso es un proceso, y cuando ya se consolida esta búsqueda epistemológica del racionalismo y el empirismo, es cuando estamos hablando de la época clásica de la modernidad.
que aquí aparecen, siglo XVII, siglo XVIII, básicamente la noción de representación del mundo. Martin Heidegger tiene un texto precisamente que se titula La época de la imagen del mundo, es decir, la modernidad, que en términos simples, ¿qué se refiere a eso? Que la modernidad no tiene ya un mundo previamente representado como era el mundo cristiano. Por decir así, metafóricamente, el mundo cristiano, desde un origen, Dios nos presenta la estructura del mundo, nos dice incluso cuál es la forma en que tenemos que habitarlo, cruzar su tiempo, ¿sí? Como dice San Agustín por ahí, esta dualidad de las civitas terreni y las civitas dei, la ciudad de Dios. Nosotros somos puestos por Dios en el mundo y después somos recepcionados por Dios al final del mundo, ¿sí? Y nos dice más o menos cómo tenemos que transitar nuestra vida acá, comportándonos en función de todas estas reglas éticas que son los mandamientos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso estaba todo preestablecido. En cambio, la modernidad tiene que generar sus propias formas de representación, ¿sí? Sus propias formas de poder interpretar el mundo. Por eso aparece ahí, cuando vean el programa, la representación del mundo. Lo que hace la modernidad es construir una nueva representación del mundo. Cuando vayamos avanzando vamos a ver, curiosamente, no en detalle, pero no se los digo ahora, ¿no? Que precisamente los mapas tienen que ver mucho con eso. Cómo cambian la configuración de los mapas. Vean mapas medievales que están la tierra plana, rodeada de monstruos, ¿no? Toda una imaginería extraña. Y después con las nuevas observaciones de la modernidad a través de la ciencia ya no aparece ese misticismo y se genera otra representación. Estoy dando simplemente un ejemplo para que se entienda eso. Después viene la época moderna propiamente tal. Yo estoy diciendo que renacentismo, época clásica, modernidad, y después viene el desplazamiento del horizonte moderno, todo eso es modernidad. Pero el programa lo divide en etapas. Entonces, de la época clásica de la modernidad pasamos a la época propiamente ya moderna. Que básicamente ahí nosotros nos vamos a encontrar con una crisis de la representación. Ahí ya termina por consolidarse la representación propiamente moderna, por eso la crisis de la representación, es decir, la crisis de la representación antigua. Y ya irrumpe, muchos analistas van a decir que la modernidad alcanza su madurez, su reconocimiento como una época propiamente distinta a la anterior, con el contexto de la Revolución Francesa, con Kant que aparece ahí, y la pregunta por el sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, después, posteriormente a eso, aparece un subtítulo ahí que es justamente la complejidad epistemológica de la ciencia humana. Cuando la modernidad alcanza su madurez, ya se consolida como época histórica distinta a la anterior, es cuando ya todos los procesos en el orden del conocimiento, en el orden político, social, económico, han avanzado en su secularización. ¿Sí? Recuerden lo que es el concepto de secularización, de divinización del mundo. Entonces, ya el mundo humano, el conocimiento humano, genera sus propias metodologías, métodos científicos, ¿sí? Que fue la manera de mirar la naturaleza, que antes era la huella de Dios, ahora es nuevamente fuerzas físicas que tenemos que interpretar, los métodos científicos, pero también aparece la realidad de la sociedad humana. La modernidad empieza a urbanizarse, a crecer la ciudad, empiezan a aparecer una serie de procesos propiamente humanos que vamos a empezar a mirar con el surgimiento de la ciencia humana. Entonces la modernidad aparece primero la ciencia natural y después la ciencia humana. Por eso el subtítulo es la complejidad epistemológica de la ciencia humana. ¿Por qué complejidad epistemológica? Porque es distinto al método científico de las ciencias naturales. Y vamos a tener que ver en qué consiste el método propio de las ciencias sociales, que justamente tiene probablemente hasta mayor complejidad. Vamos a ver qué minutos vamos ahí.